En 1914, una mujer alemana tomó una fotografía de su hijo pequeño y llevó el rollo a Estrasburgo para revelarlo. Sin embargo, nunca pudo recogerlo, ya que estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que lo dio por perdido. 2 años después, en 1916, compró una nueva película en Frankfurt, esta vez para fotografiar a su hija recién nacida. Al revelar la película, ocurrió algo sorprendente, la imagen mostraba una doble exposición. La fotografía original que había tomado en 1914 a su hijo apareció como una capa debajo de la nueva imagen. De alguna manera, aquella película vieja, nunca revelada, había vuelto a circular y regresó a las manos de su dueña. El escritor Wilhelm von Scholz recopiló esta y otras historias sobre objetos perdidos o robados que regresaban a sus dueños de maneras extrañas. Llegó a la conclusión de que estos sucesos parecían estar organizados por una conciencia mayor, algo incomprensible. Desde joven, Scholz se sintió atraído por las coincidencias tan asombrosas que parecían más que simples casualidades. En su estudio del inconsciente colectivo, encontró conexiones sorprendentes que la ciencia no podía explicar. Según él, estas coincidencias eran tan improbables que su ocurrencia accidental se podía expresar en términos astronómicos. Curiosamente, fue Albert Einstein quien lo impulsó a investigar estos eventos. Mientras Einstein desarrollaba su teoría de la relatividad, sugirió la posibilidad de una relatividad del tiempo y el espacio condicionada por factores psíquicos. Scholz, aunque al principio se mostraba reacio a hablar de la sincronicidad debido al escepticismo de la comunidad científica, finalmente comenzó a explorar y compartir estas ideas. Eventualmente, escribió un monográfico titulado Sincronicidad como principio de conexiones acausales, que sirvió de base para este video. Para Jung, los eventos que parecen aleatorios pero tienen un significado profundo para quien los vive podrían tener una explicación causal. Según él, deberían ser estudiados seriamente, ya que la psicología no puede permitirse ignorar tales experiencias debido a su importancia para comprender el inconsciente, además de sus implicaciones filosóficas. Su investigación no solo abarcó lo empírico y lo estadístico, sino que también exploró las relaciones de significado compartidas por diversas tradiciones filosóficas, mitológicas, religiosas y esotéricas. Le llamó especialmente la atención el trabajo de Hipócrates, quien hablaba de un principio universal presente incluso en la partícula más pequeña, así como las ideas de Filón de Alejandría. Filón, en el siglo I, escribió lo siguiente: Dios, deseoso de unir en íntima y amorosa comunión el principio y el fin de las cosas creadas, hizo el cielo al principio y al hombre al final, uno como el más perfecto de los objetos imperecederos, y el otro como el más noble de los seres terrenales y perecederos. Siendo, en verdad, un cielo en miniatura, el hombre lleva en su interior imágenes sagradas de la naturaleza que corresponden a las constelaciones. Este concepto, que sitúa al ser humano como un microcosmos que contiene el todo y refleja el gran principio creador, también lo encontró en el primer Ching, el libro de los cambios, al cual llegó gracias a su amigo Richard Wilhelm. El primer Ching, que bien puede considerarse como la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los métodos más antiguos para comprender una situación en su totalidad, situando los detalles dentro de un marco cósmico más amplio. La interacción entre el yin y el yang en este libro oracular permite que, a través de una pregunta clara y de la intención psíquica del observador, se impongan condiciones sobre las leyes de causa y efecto, lo que provoca una respuesta de la naturaleza. Para obtener esa respuesta, se lanzan unas monedas, y el resultado, expresado en código binario, par o impar, conduce a uno de los 64 hexagramas que contienen el mensaje oracular. De hecho, este código binario del primer Ching es el mismo que el filósofo y matemático Leibniz utilizó para desarrollar su aritmética, y que hoy es la base del funcionamiento de las computadoras modernas. En el primer Ching, las monedas caen de acuerdo a cómo deben hacerlo, pero al mismo tiempo obligan a la naturaleza a responder en términos estadísticos, utilizando números pares e impares que representan el yin y el yang. Estos dos principios,
presentes tanto en el inconsciente del observador como en la naturaleza objetiva, conectan el mundo interior psíquico con el exterior físico. Así, el primer Ching permite provocar de manera intencional la sincronicidad. Una experiencia personal de Jun ilustra cómo opera este principio de manera clara. Una joven paciente, en un momento crucial de su tratamiento, tuvo un sueño en el que le entregaban un escarabajo de oro. Mientras me contaba el sueño, yo estaba sentado de espaldas a una ventana cerrada. De repente, escuché un suave golpeteo detrás de mí. Al girarme, vi un insecto volador que chocaba contra el cristal de la ventana desde el exterior. Abrí la ventana y atrapé al insecto mientras volaba. Era un Cetonia aurata, un escarabajo que, a pesar de sus hábitos naturales, evidentemente sintió la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese preciso momento. En esta experiencia, por un lado, tenemos una imagen inconsciente que emerge en la conciencia de la paciente a través de su sueño. Por otro lado, ocurre un evento objetivo, la aparición inesperada de un escarabajo, justo cuando ella describe su sueño. Es decir, en el mismo instante en que ambos intentábamos descifrar el significado de un símbolo en su mente, ese símbolo también se manifestaba en la realidad física. Dado que el escarabajo tiene un significado arquetípico, se puede interpretar esta sincronicidad como un mensaje que ayudó a la paciente a avanzar en su proceso terapéutico. Jung sostenía que la sincronicidad siempre implica dos factores, una imagen o símbolo inconsciente que llega a la conciencia, ya sea a través de una experiencia cotidiana, un sueño, una idea o una premonición, y una situación objetiva que coincide con ese contenido simbólico. Si estos dos factores no se presentan, no estaríamos ante una sincronicidad, sino simplemente ante una coincidencia sin relevancia, ya que carecería de un significado simbólico profundo y no contribuiría al desarrollo de la conciencia. En el primer Ching, somos nosotros quienes, al formular una pregunta, proporcionamos la imagen que corresponde al primer factor. La respuesta, en forma de código binario, conecta nuestra conciencia con un hexagrama del libro que revela un significado simbólicamente paralelo, el segundo factor. El método del primer Ching se basa en un principio de sincronicidad, algo que la mentalidad occidental encuentra difícil de aceptar. Sin embargo, debemos recordar que la actitud racionalista de Occidente no es la única posible y, en muchos casos, actúa como un sesgo que podría ser revisado. Aunque no comprendamos plenamente la causa de los eventos sincrónicos, estos están vinculados por un significado profundo. Jung creía que, para encontrar una explicación científica de la sincronicidad, debíamos empezar por reevaluar nuestros conceptos de espacio y tiempo. Espacio y tiempo son construcciones de origen psíquico, creadas por las necesidades intelectuales del observador. Así, su relativización en función de condiciones psíquicas no debería sorprendernos, sino que debe entenderse como algo posible. Para Jung, la sincronicidad era una especie de cuarto eje que debía sumarse a la tríada de espacio, tiempo y causalidad, formando una tétrada. Esta nueva estructura, compuesta por espacio, tiempo, causalidad y sincronicidad, amplía nuestra comprensión de la realidad. Arriba, en el lugar del espacio, encontramos la energía indestructible. Abajo, el continuo espacio-tiempo. A la izquierda, la conexión constante de la causalidad, donde se observa claramente la relación entre causa y efecto. A la derecha, en el ámbito de la sincronicidad, se presenta la conexión variable a través de la contingencia, la equivalencia o el significado. Si esto es así, cabe preguntarse si la relación entre el alma y el cuerpo podría interpretarse desde esta perspectiva, es decir, si la coordinación entre los procesos psíquicos y físicos en un organismo vivo podría ser comprendida como un fenómeno de sincronicidad. Es una idea revolucionaria, sin duda, afirmar que el ser humano es, en sí mismo, un fenómeno sincrónico. Jung, consciente de que el concepto de sincronicidad puede parecer abstracto o difícil de representar, dijo lo siguiente al final de su obra: no considero estas afirmaciones como una prueba definitiva de mis puntos de vista, sino simplemente como una conclusión derivada de premisas empíricas que someto a la reflexión de mi lector. Así,
Queda en tus manos decidir si esos fenómenos sincrónicos, cuya explicación parece escaparse de nuestro entendimiento, deben ser interpretados con un sentido o si, por el contrario, eliges pensar que el azar es solo azar, las coincidencias son meras casualidades y todo carece de significado. La elección es tuya. Jung invita a reflexionar sobre la posibilidad de que estas coincidencias significativas sean algo más que simples accidentes del azar. Quizás estos eventos, en lugar de ser descartados como meras casualidades, estén destinados a mostrarnos algo sobre la conexión entre nuestro mundo interior y el exterior, revelando patrones invisibles que operan bajo la superficie de la realidad cotidiana. Si eliges dotar de sentido a estas sincronicidades, te abres a la posibilidad de una perspectiva más amplia sobre el universo, una en la que las conexiones entre los eventos no se limitan a lo físico o lo causal, sino que también incluyen lo simbólico y lo significativo. En este marco, la conciencia individual no está aislada del entorno, sino que interactúa con él en una danza compleja de significados que se despliegan de manera inesperada. Por otro lado, si decides adoptar la visión de que el azar es simplemente azar y que todo ocurre sin una razón subyacente más allá de lo que es evidente, estarías alineándote con una interpretación más convencional y racionalista de la realidad. Esta perspectiva, aunque válida, limita el alcance de lo que puede considerarse posible, cerrando la puerta a la idea de que hay fuerzas o conexiones más sutiles en juego en nuestra experiencia diaria. En última instancia, la elección entre ver el mundo como un sistema cerrado de causas y efectos o como un entramado de conexiones profundas y significativas depende de cada individuo. Jung, al no imponer una visión definitiva, deja la decisión en manos del lector, invitándolo a explorar y considerar la naturaleza de la sincronicidad como una posibilidad válida en la comprensión de la vida y la psique. ¿Listo para más descubrimientos sobre los misterios ocultos? Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras futuras exploraciones del alma, la mente y el cosmos.